este podcast es una apuesta por el emprendimiento más importante que uno puede desarrollar en su vida, que es la familia. ¿Puedo cambiar mi propósito de vida? Yo creo que todo parte de la cultura, o sea, siempre nos hablan de cuál es tu propósito de vida y siempre es en singular. Cuando tú tienes 16, 17, 18 que te vas a graduar, tienes la responsabilidad tan grande en ese momento de elegir lo que va a ser tu carrera para toda la vida. Porque cuando yo me gradué, así te lo pintaban, ¿cierto? Elige lo que va a ser tu carrera para toda la vida. Y yo creo que de pronto listo, claro, hay que tomar la decisión y hay que elegir, pero el problema que a mí me parece más significativo es la presión que nos ponen a nivel social cuando hacemos esa elección. Si usted tiene la posibilidad de decir, sí, puedo cambiar mi propósito de vida, tengo la responsabilidad de tomarme eso con seriedad y de afrontar la incomodidad que eso va a generar. Con las redes sociales tenemos una ventana tan grande donde podemos ver tantos propósitos de vida que se contamina el propio propósito. ¿A qué estás dispuesta a decirle no y a renunciar para poder cumplir ese propósito? Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de En la Casa Hablamos. Yo soy Tati Uribe y me acompaña mi hermoso esposo Cris Agudelo, más conocido en redes sociales como @soycrislol. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, sabes que me siento raro que me digan Cris Agudelo. Sí. O sea, como que si me dicen Cris LOL, me siento normal. Si me dicen Cristian Agudelo, normal. Pero si me dicen Cris Agudelo, me siento extraño. Sí. Y ahorita estaba pensando que cuando teníamos el podcast en el otro canal, yo te presentaba. Sí. ¿Cierto? Como que aquí me acompaña. Entonces yo dije, ¿será que te tengo que presentar o ya no porque estamos en tu canal y antes tú me harías de presentar a mí? Tengo a mi lado. A Galilea. Venga, a ver. Tengo a mi lado Piensa. un hombre. Espérate. Que, contrario a lo que muchos piensan, ¿qué Espérate. pasó? Yo aquí dándole vueltas, es que no la puedo coger. Venga, yo te ayudo. Ayúdame a subirla, ¿acuerdas? Dale. Súbase. Yo creo que ya estamos aquí dando vueltas como turu. Bueno, ya. contrario a lo que muchos piensan, Ajá. que yo sería tu terapeuta, tú eres mi terapeuta. What? ¿Por qué? Porque siempre me escuchas, siempre me calmas y eres mi puerto seguro. Te amo. Yo a ti. Bueno. ¿Qué? María haciendo los sonidos del público. María, ¡ah! Oh. Bueno, familia, estuvimos pensando mucho cuál es nuestro real propósito con este podcast y nosotros llevamos años hablando y dirigiéndonos a emprendimientos y a emprendedores, por supuesto, y llegamos a la conclusión de que este podcast es una apuesta por el emprendimiento más importante que uno puede desarrollar en su vida, que es la familia. Yo creo que todos los contenidos que hemos creado durante los últimos años han estado muy enfocados en crecer el negocio y creo que ahora estamos en un punto de nuestra vida donde entendimos que la construcción más importante debe ser la familia. Por eso los temas que hemos abordado y obviamente la construcción de esa familia empieza con la propia construcción. No puedes liderar a otros, no puedes liderar una familia si no te estás liderando a ti mismo o a ti misma. Así que por eso nuestro tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, amor? Cuéntanos. Bueno, es que, a ver, cuando nos hacemos la pregunta, porque hay temas que los propongo yo, hay temas que tú me dices, quiero que esta vez hablemos de esto, a veces yo digo como que, ok, el podcast se llama En la Casa Hablamos, es como cómo suelen ser nuestras conversaciones y nosotros no solemos, digamos que conversar sobre... amor, ¿cómo hacer un embudo de ventas orgánico? Sí. Amor, ¿cómo podemos instalar un hábito? ¿Cierto? Como que no suelen ser nuestras conversaciones, sino que hablamos de muchas cosas que nos están sucediendo en ese momento y de ahí pues salen temas y salen temas y salen temas. Entonces, en estos días hemos estado hablando mucho sobre los trates que te van a traer un café. Mira, qué belleza de café María, ¿no? Hágale, ¿qué pasa? Gracias, María. No se la vaya a tirar encima. Eso. No, ya. Entonces, debido a los cambios que estamos haciendo, dos cambios muy importantes. El primero, el cambio de sacar el contenido que se tenía en YouTube de La Casa Hablamos y meterlo dentro de tu canal. Quiero hacer aquí una pausa. Ustedes, no. bueno, no ustedes, como que algunas personas han comentado que básicamente yo te robé el proyecto de las manos. Yo siento que ustedes piensan que Cris vive, que la banda sonora de tu vida es Mi Mujer Me Gobierna.
Y no, amigos, él me gobierna a mí. Uy, no, todo tampoco esto es diga una eso. farsa. No, tampoco diga eso porque es que hay gente que ya me quiere mucho y me va a defender. Gorda, ¿qué quieres? Pero realmente, o sea, todo lo que ustedes ven es súper acordado. O sea, miramos todas las posibilidades, qué puede ser mejor, cómo podemos lograr más impacto. Así que, amigos, yo no lo obligué, yo no le puse una mordaza para tenerlo aquí en el canal. Fue una decisión conjunta pensando en cómo con este contenido podíamos llegar a más personas. Es más estratégico que como algunos están imaginando que yo pongo a Cris contra la pared con mi perfeccionismo y No. exigencias. ¿Qué? ¡Ay! Vea, pues, ay, no. Este podcast tan interrumpido tenemos. Hágale, Venga, a ver pues. para acá. Pues para arriba. ¡Ah! Echa para acá. No, pero es que Entonces, usted se quería tomar el café de la mamá y así no se puede. Venga. Pero ¿por qué tan encima? ¡Ah! no, Hasta que Dani, aquí hay me que está cortar. invadiendo. Ay, ya, no, es que quiere, no, o sea, quiere sentarse aquí. Listo. Bueno, entonces, como tal, para que las personas no empiecen, ay, ¿cuándo empieza este podcast? ¿Qué estrés? El título es ¿Puedo cambiar mi propósito de vida? Ese Sí. es como el tema que vamos a tratar. Como se habla mucho de encuentra tu propósito de vida, encuentra tu ikigai, encuentra eso que te motiva. Pero entonces a mí se me ocurre la pregunta, ¿es posible uno tener un propósito de vida y cambiarlo? Claro. Ya no querer tener ese propósito de vida o sentirse atraído por otro propósito. ¿Por qué llegamos a este tema? Por lo que estabas diciendo. Hemos implementado varios cambios. El cambio de como terminar el canal de YouTube de La Casa Hablamos y pasarlo dentro de tu canal, que ya explicaste que fue un acuerdo mutuo. Y el otro cambio es el que tú también explicaste, de que querías darle como ese giro a tu canal, como tal, de ya no soy más solamente Tati Uribe, la mentora en marketing digital, no soy más Tati Uribe, la que todo el tiempo te ayuda a cómo crecer en Instagram, sino que quieres hablar de otros temas que en este momento, a 2024, te apasionan más. Correcto. ¿Cierto? Debido a eso, hemos recibido una serie de críticas de algunas personas que de pronto están viendo este episodio y han criticado el hecho de que Tatiana opacó a Cristian, Cristian hace lo que Tatiana le diga, Tatiana se le robó la identidad, ya no vamos más a ver al Cristian chistoso, que porque ya está dentro del canal de Tatiana. Y otras personas, incluso una persona comentó en tu canal respecto a lo que dijiste, que ya no querías hablar tanto de marketing digital, dijo como que, ¿cómo así que ya no vas a hablar de marketing digital si yo te seguí por eso? Entonces fue como un follow. Sí. Y debido a eso, pues, aunque nosotros hemos trabajado mucho en el tema de, nosotros hemos trabajado mucho en el tema de la autoconfianza y eso, a uno lo critican y a veces te hacen pensar. Y tú y yo en estos días... Vení, yo te desconecto eso. No, es que es allí Pero desde el celular lo puedes desconectar. Sí, un momento, por favor. Ay, no, qué podcast tan interrumpido, pero me encanta porque así son nuestras conversaciones, porque las interrumpen los niños. A ver, dispositivos vinculados y es este Google Chrome y cerrar sesión, se fue y adiós. Listo. Bueno, entonces justamente como por esas críticas, uno a veces entra en duda de, ¿será que lo que estamos haciendo sí es lo correcto? Y tú y yo lo hablamos en estos días. Tú me decías, ¿sí será que hicimos lo correcto al pasar el podcast dentro del canal? ¿Sí será que hice lo correcto al dejar de hablar de marketing digital y enfocarme a hablar de mentalidad, desarrollo? Y por eso quería hablar de este tema, porque por 7 años, digamos que tu propósito en YouTube fue ser Tati Uribe, mentora en marketing. Y de hecho, cuando te buscaban para una conferencia, era conferencias de marketing. Cuando te querían para dar un curso, era un curso de cómo montar una landing page, cómo montar un curso en internet, ¿cierto? Y por 7 años ese fue tu propósito. Ahora, 7 años después, has decidido darle nuevamente un vuelco a tu canal y eso genera esa duda. Entonces yo quería hablar de ese tema, de por qué creemos que el propósito de vida es para toda la vida. Yo creo que todo parte de la cultura, o sea, siempre nos hablan de cuál es tu propósito de vida y siempre es en singular. A ti nunca te hablan de tus propósitos de vida, siempre la comunicación es en singular y te piden que encuentres tu proyecto de vida, no tus proyectos de vida. Y te piden que estés alineado con ese proyecto de vida o con ese propósito
Y tú empiezas a creer desde esa comunicación que recibes que solo puede ser uno. Y normalmente por nuestra cultura está muy determinado que el propósito de vida se conecte a una carrera profesional, que yo creo que es la dificultad principal. Y siento que nuestra generación de pronto ha tenido un poco más esa libertad de poder elegir, preguntar, realmente esto es lo que quiero, esto es lo que me llena. Pero creo también que nuestra generación tiene algo, y es que entendemos que podemos cambiar el propósito de vida, pero queremos continuar con propósitos de vida socialmente aceptados. Es decir, yo siento que al principio... María haciendo bulla. Pero pues la tubería literal pasa por aquí arriba, porque... Bueno, continúa. Amigos, esto es en la casa hablamos. Esto es en la casa hablamos. Así y aquí es. Hasta ahora están haciendo aseo. ¿Qué se va a hacer? Pero bueno, entonces... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, la generación de nuestros papás, era el propósito de vida. O sea, lo que tú empezaste a hacer, no sé, a los 15 años, en eso te mueres. Es que, pero yo siento que la generación de nuestros papás era más estricta en el sentido de el propósito que te elijo para tu vida. Porque digamos que en la generación de nuestros papás, personas de 60, 70, en tu caso 80 años. Sí, mi papá es un poco mayor, amigos. Digamos que el tema de acceder a la educación profesional, que es de donde culturalmente está dando tantas vueltas el propósito de vida, no era tan fácil como lo es ahora. No habían tantas universidades públicas, no habían tantas becas, no habían tantos recursos, no había tanta cosa. Y la educación, pues, la persona de escasos recursos que se volvía profesional, eso era un hito. Sí. Ya es como que, sí, es más normal. Sí. Y yo siento que era tan preciado esa educación formal que muchas veces el propósito de vida era impuesto por tus papás. Era como que esta familia es de abogados, si quiere estudiar, usted va a ser abogado como su papá. Sí. Usted va a ser médico como su papá, ¿cierto? O también estaba muy ligado, que fue algo que le pasó a tu papá, y es que, por ejemplo, tu papá quería estudiar y el abuelito dijo, no vas a estudiar, tienes que trabajar. El propósito también estaba muy anclado simplemente a traer alimento a la mesa. Exactamente. Y yo siento que ahora, sí, obviamente tenemos como esa posibilidad de que nos dan más libertad de elegir nuestro propósito de vida. Incluso en los colegios, o en mi colegio en particular, cuando yo ya me iba a graduar, hacían unas ferias, se iban todas las universidades a ofrecerte como todos sus programas, nuevamente para que tú tuvieras todo ese abanico de propósitos de vida, pero eligiendo uno solo. Eso, y determinista en ese propósito de vida. O sea, es una visión más determinista de lo que es el propósito de vida. Es, claro, empiezo a estudiar una carrera, luego de 4 semestres me doy cuenta que esa no es mi pasión, pero tengo que terminar porque ¿cómo le voy a decir a mi papá? Y creo que ya cuando la responsabilidad económica nos da esa flexibilidad de poder ir eligiendo otros propósitos, nuestra generación está muy dada a, listo, puedo cambiar, pero esto por lo que quiero cambiar no tiene tanta aceptación social como lo que tenía antes, que es lo que pasa mucho y que usualmente es una crisis entre los 30 y los 35 años, y es, por ejemplo, yo soy ingeniero de esta universidad, luego hice esta especialización, luego trabajé con las mejores compañías constructoras de mi país, pero ¿sabes qué? Me gusta más hacer crochet. Y no te das el permiso de hacer ese proceso de aceptación porque vas a tener una crítica demasiado fuerte de perdiste el tiempo, perdiste la plata, cómo vas a perder ese prestigio, ese reconocimiento, cómo te vas a ir por algo que es inseguro, cuando sabemos que hay gente que hace crochet y puede ganar mucha más plata, por ejemplo, con un curso, ¿cierto? Sí. O sea que tal vez no simplemente estamos anclados en nuestra generación al dinero, sino también a lo que el otro va a decir. Y yo creo que es algo que yo he sentido, experimentado y lo entiendo, porque si bien yo no he cambiado de forma radical mi propósito de comunicar mi mensaje, sí he cambiado muchas veces mi mensaje.
Yo empecé en redes sociales hablando de moda y de maquillaje cuando tenía 18 años, luego me enfoqué en hablar de negocios sin dinero, luego de redes sociales y digamos que empecé a crear esa línea de emprendimiento, pero siempre, incluso desde mis primeros videos, mi gran pasión era el desarrollo personal, la reprogramación mental, la ruptura de creencias limitantes. E incluso sin cambiar por completo mi propósito, que es comunicar, yo siento la represalia de cambiar. ¿Cómo así? O sea, como el castigo social o la censura de estás cambiando. Ah, es que de eso te iba, pues yo quería, había una cosa que simplemente quería como para dejarles a ustedes dato curioso y es, normalmente aquí en Colombia solemos graduarnos del colegio, bueno, ya en algunos colegios tienen grado 12, normalmente aquí es hasta el 11, pero uno suele graduarse más o menos a los 17, algunas personas a los 18 por el tema de que nacen en los primeros meses del año, algo así, y hay otros pues que se gradúan a los 16, ¿cierto? Entonces, eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo y yo siempre decía, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, hasta cuando tú empezaste a estudiar todo este tema del comportamiento humano, que fue que yo dije, si ven que yo tenía razón. Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, cuando tú tienes 16, 17, 18 que te vas a graduar, tienes la responsabilidad tan grande en ese momento de elegir lo que va a ser tu carrera para toda la vida. Porque cuando yo me gradué, así te lo pintaban, Sí. ¿cierto? Elige lo que va a ser tu carrera para toda la vida. Ahora entiendo que eso es un error porque tú le estás pidiendo a una persona que puede que tenga barba, porque yo tenía muchos compañeros que tenían con barba, puede que sea muy grande, porque recuerdo que cuando mi hermano menor se graduó, su generación eran gigantes, o sea, todos eran como de 1,80 m para Y arriba. son súper cuajos y Entonces, todo. sí, o sea, puede que hablen grueso ya y que tome licor y todo eso, pero sigue fisiológicamente, se puede decir, siendo Sí. una persona inmadura que le estás pidiendo que dentro de la inmadurez, o sea, dentro de su cerebro que no se ha terminado de desarrollar, que tome la decisión de elegir algo para el resto de su vida. Y si tú te pones a pensar, eso es una irresponsabilidad, creo yo, y no falta aquí el que sea rector de colegio y se venga y empiece a tirarme hate, pero pedirle a una persona de 16 años que elija lo que va a ser sus otros 64 años, porque Sí. si el promedio de vida está más allá de los 80, es como que, y la pensión cada vez sube más, entonces es como que tú a tus 16 años, de los cuales digamos que hay como 6 apenas de razonamiento bien, porque a los 10 uno todavía es muy niño por ahí. No, todas las funciones pensantes terminan de desarrollarse a los 25. Imagínate, 10 años después, más o menos, de que te toca tomar la decisión de qué vas a hacer el resto de tu vida. Yo creo que por eso mucha gente como entre los 26 y los 27 es, ay, la cagué. No, yo soy caso de esos. Sí. Mi carrera duró 8 semestres. En el cuarto semestre, o sea, terminando el cuarto semestre, iniciando ya el quinto, yo me di cuenta de que administración, o sea, me di cuenta, no, desde el primer semestre dije como, ay, Marley, pues bueno, vamos. Pero ya en el cuarto semestre dije, esto no es lo que a mí me gusta. Sí. Pero dije, pues lo voy a terminar porque no quiero decepcionar a mis papás, porque no quiero tenerme que enfrentar a mis papás y a ese tema de boté plata en una carrera que no terminaste. Y porque dije, pues ya llevo más de la mitad, ya terminemos esto. Pero yo no quería terminar administración de empresas, pues ya aún así la terminé. Pero sí, o sea, yo siento que es una irresponsabilidad pedirle a una persona de 16 años que elija lo que va a hacer el resto de sus 60 y pico de años. Y yo creo que de pronto listo, claro, hay que tomar la decisión y hay que elegir, pero el problema que a mí me parece más significativo es la presión que nos ponen a nivel social cuando hacemos esa elección. Y todo se trata de comunicación. Por ejemplo, tú vas a estudiar administración, pero si estás seguro, porque eso es lo que va a hacer toda su vida, nos programan Y aparte, desde esa y estás edad. seguro, porque es que eso no paga. Sí. Entonces es como que, ojo, que lo vas a hacer toda la vida No te van a pagar y bien. esto es lo que te van a pagar. O sea, Sí. como que decide algo para toda la vida y decide sobre el dinero, sobre Exacto. si te pagan bien o no, que ese es otro de los factores. Y uno siempre busca cuánto gana en promedio un administrador de empresas, cuánto gana un médico, cuánto gana tal cosa. Y yo creo que ahí hay un problema que quería traer como ese tema de a qué edad más o menos se termina uno de desarrollar y por qué te hacen elegir un propósito de vida. Y lo quería conectar, que se me acaba de ocurrir, no sé si estará bien esta conexión, pero tú hablabas de que somos una generación que ha tenido más la posibilidad de ver diferentes propósitos, aunque se nos sigue exigiendo que elijamos uno solo, pero que ya estamos como ante, o sea, nuestra generación de nuestros papás
era como que ni siquiera tenían la posibilidad de elegir un solo propósito de vida. Nosotros nos dan un abanico de posibilidades, ahora nuestro problema es que nos enfrentamos al qué dirán. Sí. Y creo yo que también está muy ligado de por qué ahora como que está todo ese auge de que las personas, los médicos quieren ser otra cosa, los abogados quieren ser otra cosa. Hay como tantos temas de desarrollo personal, tantos podcasts, y yo creo que es también al estar tan expuestos a redes sociales. Sí. Porque, por ejemplo, tú decidiste hacer un cambio en este momento, pasamos el podcast adentro de tu canal, dejaste en tu canal de hablar de marketing, y por primera vez, digamos, la crítica no vino desde lo familiar. En nuestro caso, esta vez no hubo crítica desde lo familiar, hubo crítica desde la comunidad de redes sociales, que es otra cosa a la que estamos expuestos, que no estaban expuestos nuestros papás, ¿cierto? Que, por ejemplo, digamos, si yo soy abogado, mi hijo es abogado y mi hijo decide que ya no quiere ser abogado, sino que quería ser jardinero, era como, ¿qué van a decir en el colegio de abogados colombianos sobre el hijo de Cristian Agudelo? O sea, ¿qué van a decir? ¿Cierto? Ahora no es solamente eso, sino ¿qué van a decir alrededor del mundo? Porque ya tenemos una exposición global. Entonces yo creo que eso como que afecta, y le sumaría yo el hecho de que somos la generación que está reparando todos los errores mentales que nos dejaron nuestros papás. Sí, a ver, yo creo que las teorías de crianza, ¿cierto? Las nuevas teorías donde se acepta el error como parte de la vida son muy recientes. O sea, es un conocimiento que nuestros papás no tenían, realmente no tenían, no porque no fueron a la universidad o no porque no estudiaron, sino que no existían todas estas teorías nuevas de desarrollo personal. De hecho, un auge importante del desarrollo personal fue a partir de los 90s, nosotros somos del 94, todas estas corrientes de pensamiento empiezan en Europa, en Estados Unidos, sí, aquí pues llega, a nosotros apenas nos está llegando apenas todo está llegando este el 5G, cuento. sí. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente dentro de el pensamiento natural de nuestros padres es cambiar es un error, cambiar es un riesgo, y yo porque te amo, pues no quiero que cambies ni que estés en este riesgo que trae el cambio, ¿cierto? Yo como te amo quiero que tengas estabilidad, yo como te amo quiero que tengas una profesión de bien, o yo como te amo quiero que tengas un gran trabajo. O sea, yo no pensaría que, por ejemplo, tu abuelito dijo, ay, este culicagado me cae mal, lo mando para trabajar y que no estudie. No, yo creo que él pensaba, mi hijo necesita comer, ¿para qué va a estudiar si allá no va a ganar plata? ¿Qué perderá de tiempo? Que trabaje para que pueda comer, ¿cierto? O sea, yo siento que siempre fue un acto de amor. Pero ahora nosotros, esta nueva generación de padres, tenemos una nueva teoría, y en esa nueva teoría nosotros entendemos que cambiar está súper bien, que es parte de la vida, entendemos o es más accesible toda esta información sobre el cerebro. O sea, yo, por ejemplo, digamos que mi aha moment más significativo como mamá fue cuando entendí un proceso que se llama mielinización, que empieza desde la parte de atrás hacia adelante. Esto significa que yo no le puedo pedir a mi hijo de 3 años o a Valen, por ejemplo, Valen, ¿cómo se te ocurre decir esto? Si esto genera esto y esto genera lo otro, y entonces tú estás afectando a una comunidad. Es algo que yo le tengo que ir enseñando poco a poco, pero es un proceso de pensamiento demasiado complejo que se logra a los 25 años. Y yo le exijo a mi niño que actúe como un adulto cuando él, a nivel cerebral, todavía ese proceso no está. Entonces, ¿qué pasa? Que esas teorías son súper recientes y ya nosotros logramos entender, y lo que voy a decir es, nosotros lo entendemos porque estamos en una posición de privilegio, donde tenemos acceso a la educación, donde podemos consumir un video en YouTube que hable de este tema, pero hay comunidades en el mundo. Y ojo que no es el hecho de consumir el contenido de que podemos porque tengamos internet, sino el hecho de poderle sacar 1 hora, hora y media lo que puede durar un podcast. Es lo que, pues creo yo que es a lo que te refieres, de poder consumir, porque hay gente que tiene el internet y tiene el acceso a YouTube, pero no puede, o sea, no hay, o sea, no hay forma en que diga, puedo escapar, dejar de trabajar 1 hora para consumir este contenido. Claro, y también es el privilegio de la conciencia. Yo hacía un contenido sobre eso que en TikTok me iban a acribillar por lo que dije, pero básicamente lo que yo decía es,
Tal vez el privilegio no es lo que todo el mundo piensa, que es el tiempo, perdón, el dinero, venir de una familia de contactos, venir de una familia rica. Tal vez ese no sea el privilegio, porque vemos personas de situaciones muy difíciles saliendo adelante y vemos hijos de millonarios que no están haciendo absolutamente nada con su vida, pero yo creo que el privilegio sí es la conciencia. Y yo creo que ese privilegio nosotros lo tenemos, la conciencia de que eso que me está afectando se puede cambiar y que como no sé cómo cambiarlo, aprendo a cambiarlo. O sea, es un proceso. Por ejemplo, en tu caso, listo, yo estudié administración, esto no me gustó, me siento ansioso, me siento bloqueado. Logro tener la conciencia de que esta ansiedad me viene porque no quiero ser más administrador, entonces busco la forma de hacer un cambio de profesión, ¿cierto? Pero eso es un privilegio que muchas personas pudieran tener, pero no tienen, porque no tienen el privilegio previo y es la conciencia. O sea, hay personas que piensan que la vida es estática y que así se tiene que quedar para siempre. Y empiezan a consumir este contenido y empiezan a recibir la información y logran hacer el cambio. Pero también es difícil hacer ese cambio cuando tú crees permanentemente que un cambio en tu propósito de vida está netamente asociado con tu capacidad para alimentarte, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Te comenta, me encanta Cris cómo se queda mirándola. Yo soy Cris, yo tampoco la entendí. No, pero sí entiendo a lo que vas. Y de hecho lo mencionamos en un podcast que todavía está en el canal antiguo, cuando hablábamos del tema de sanar para ser padres. Y era todo este tema de que, claro, nosotros somos una generación, yo siento que nosotros somos la generación que cuando uno groseramente dice, se destapó la olla y había un mierdero adentro. Sí. Ay, Galilea, no le gusta que usted diga esas groserías. No digo groserías. Perdón, pues. Que no. Ya. Bueno, yo no voy a decir groserías. Ya. Usted gruñe y medio tocan el timbre y sale despavorida. Ya. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestros padres sanaban en su adultez, como que sanaban ese problema o lidiaban con ese problema de mi papá me pegaba, mi papá, no sé, veía como mi papá le pegaba a mi mamá, era como lo más normal. Aparte de eso, de que en el caso, por ejemplo, de mi papá, mi abuelo, o sea, literal, la historia de mi casa es que mi abuelito le dijo a mi papá, o trabaja o se va de la casa. Aquí, o sea, que es contrario, es como que a uno le decían o estudia o se va. Sí. A mi papá era como que o trabaja o se va, estudio no. Y como mi papá quería estudiar, tuvo que irse del pueblo a la ciudad de Medellín y para poder seguir estudiando, pero le tocó llegar a trabajar también. Cosas de la vida. Cositas que pasan. Pero ese factor hizo que para mi papá, y estoy seguro que muchos de aquí concuerdan, la educación fuera sí, o sea, todo. es todo. O sea, en mi casa era como que no importa la educación, todo por la educación. Usted no puede fallar en la educación. Yo amo al papá de Cris porque él se siente y me mira y me dice, usted estudia mucho, ¿cierto? Y yo, sí, señor. Muy bueno, siga así, que estudiar es muy importante, Sí, o sea, para la educación. La educación, y por ejemplo, el título, el diploma, o sea, para mi papá, el cartón pegado en la pared. Y hacer educación en casa para él. Y bueno, ¿y los niños cuándo van a empezar a estudiar? Y yo, no, ellos estudian. No, pero como estudiar normal en un colegio. Claro, entonces, como que desde ese punto de vista, a nosotros nos crearon con eso venimos de una generación del título es lo importante y por eso también ahora estamos como que no quiero ser más médico, no quiero ser más administrador, pero me inculcaron que el título era tan importante y que era todo en la vida que me da miedo salir a decir que no quiero hacerlo. Sí. Pero aparte de eso, siento yo que somos esa generación que no solamente está tratando el trauma físico, sino el trauma psicológico. Por eso te digo yo que yo siento que somos la generación de que se destapó la olla y todo lo que había ahí adentro. Porque somos esa generación que nos tocó esa transición. O sea, nos tocó esa transición entre, así nos criaron a la vieja escuela. Hay unas nuevas teorías que queremos aplicar en nuestros hijos, como en nuestro caso ahora que queremos aplicar, pero para poder aplicar esas teorías tenés que sanar que contigo no las aplicaron. Sí. Entonces es como todo, y tratando de sanar esas teorías, tratando de sanar esa relación, pues esa crianza que tú tuviste,
te das cuenta y tienes como esa conciencia, siento yo. O sea, que parte de mi conciencia fue tratando de sanar para poder educar a mis hijos. Entonces, cuando ya tengo esa conciencia, es que digo, no tengo por qué ser administrador toda la vida. Entonces, ahora súmele otra cosa y es, estoy sanándome a mí, estoy tratando de criar 2 niños sin los problemas que me crearon a mí, y ahora también quiero terminarme de criar yo porque me acabo de dar cuenta que quiero ser otra cosa, que la administración no es lo mío, quiero buscar otro camino. Y entonces eso es una revoltura de emociones y siento yo que todo le hace peso o sea, siempre todo cae diría yo que al lado fácil. De pronto aquí me van ¿cómo se dice? ¿Funa? No. que para mí el lado fácil es decidir, simplemente decir, sí, ese es el propósito de vida. Pues sí, ya, soy administrador para toda la vida y ahí me quedé. Siento yo que eso es el lado fácil. Para mí el lado difícil es decir, no quiero esto más. ¿Qué hago ahora? Tengo 50 años, pero ya no quiero ser más esto. ¿Cuál es mi propósito de vida ahora? Eso. ¿Qué es lo que soy diferente ahora? Bueno, y yo quiero que hablemos, porque nos hemos enfocado mucho en la parte profesional y creo que muchos podemos estar de acuerdo en que existe el privilegio de que la única incomodidad al cambiar del propósito sea el que dirán, ¿cierto? Ese es un privilegio. ¿Por qué? Porque obviamente nos afecta, nos duele, nos preocupa, pero no es un miedo vital. Es decir, si yo mañana digo, voy a dedicarme a abrir una, no sé, qué, cualquier cosa, voy a cerrar todas mis redes sociales, voy a perder todo esto que he hecho y voy a dedicarme A una peluquería. Abrir una peluquería, por ejemplo. Es como, listo, voy a tener muchos comentarios, ¿cómo vas a hacer eso? Todo ese tiempo invertido, ¿cómo te iba de bien? ¿Qué pasó? Pero eso no es tan grave. Yo quiero que hablemos de cuando tú quieres cambiar tu propósito, pero no lo puedes hacer o sientes que no lo puedes hacer porque lo que tú estás haciendo en el momento es lo que te genera dinero para vivir. Por ejemplo, aquí quiero ejemplificarlo de esta forma. Yo, en este momento, una gran parte de los ingresos de mi empresa son las campañas por YouTube, casi siempre con empresas que colaboran conmigo y que están en el sector de marketing digital y negocios. Sí. Uno de mis miedos era, si yo dejo de hacer este tipo de contenido, pues ya no quiero hacer tutoriales, ya no quiero grabar pantalla enseñando el paso a paso de las cosas, voy a perder una gran cantidad de dinero donde estas marcas quieren patrocinar estos videos. ¿Por qué? Porque ya ese tipo de contenidos no se van a hacer más. Pero el privilegio está en que yo puedo darme ese lujo porque puede que mis ingresos mermen un montón y que mis ingresos se vean afectados y que no pueda invertir tanto o ahorrar tanto o salir tanto, pero siempre voy a tener que comer. Pero eso te iba a decir, pero de hambre no te vas a morir. Pero pues, de hambre no me voy a morir. Sí. Entonces yo siempre estoy pensando, listo, yo puedo hacer este sacrificio de reducir mis gastos para poder dedicarme a este nuevo tema que es mi propósito. Ahora, ¿qué pasa con la gente que al hacer esa transición dice, pues, mientras esto otro despega o esta otra nueva pasión despega, pues literalmente me podría morir de hambre, me pueden sacar de la casa? Pues, a ver, yo creo que desde el punto de vista a lo que tú renuncias, digamos, en el tema de tus campañas, es puro ego. O sea, el renunciar a me tengo que vender mi camioneta y me compro un carro más económico. Exacto. No voy a salir a restaurantes cada 8 días, sino una vez al mes. Claro, todo eso son cosas que afectan al ego, ¿sí? No a la esencia del ser de tengo huevo con arroz en la casa y, pucha, y no me muero de hambre, ¿cierto? Que es otro tema muy heavy de trabajar, porque hay gente que prefiere estar mal, pero el ego alimentado, que es otro tema de otro nivel de conciencia. O sea, no me siento nada pleno en lo que hago, pero esto me da el carro del año. Ajá, sí, o sea, como que lloro en mi Ferrari, pero tengo Ferraris. Ahí, eso es otro tema. Tú tienes un podcast de Lego, hay un podcast de Atajo al Éxito de Lego, por si lo quieren ver, muy extenso también, que hablas de todo ese tema. Ahí yo no sé, o sea, me parece una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Cuando tú lees todos esos libros no de superación personal, esos libros de desarrollo personal, siempre cuando se habla del tema del propósito de vida, es como que el ser humano necesita un propósito de vida como para sentir hacia dónde tiene que ir, para no perder motivación, ¿cierto? Para estar en constante crecimiento.
Y ahí es donde yo digo, ¿qué pasa si el propósito de vida no es financieramente rentable y tú necesitas estar en algo que no es ya tu propósito de vida, que por el contrario te genera desespero, antes te desmotiva más que motivarte? Entonces siento yo que se vuelve un círculo vicioso, porque es como que no puedo empezar mi propósito de vida porque necesito satisfacer mis necesidades básicas, pero como estoy en un trabajo donde no me siento bien, estoy como aburrido o sea, ¿cómo sale uno de ese círculo vicioso de esto me lleva a esto y esto me lleva a esto y me mantengo en ese círculo? Bueno, yo creo que lo más importante es entender por qué cuando hablamos de propósito de vida lo conectamos tanto con la profesión o el oficio. Y es que, por ejemplo, desde la teoría del Ikigai, pues tú tienes que encontrar algo que cuando tú lo hagas te genere ese retorno económico donde tú estás aportando desde lo que te gusta, desde tu propósito, pero también recibes una compensación por eso. Entonces, por eso nos estamos enfocando tanto en trabajo, profesión, oficio. ¿Cuál es mi recomendación? Porque yo trabajo con muchos emprendedores y casi siempre en esa fase inicial de negocio es odio mi trabajo. O sea, odio mi trabajo y por alguna razón tuve una enfermedad, tuve una situación difícil, fue pandemia y me di cuenta que aquí no está mi propósito. Quiero cambiar. Y creo que sería muy hablar desde el privilegio, como listo, cambia, o sea, tú puedes darle ánimo. Yo creo que hay que aterrizar un poco más el cambio. Y creo que ahí es donde se genera mucha desconexión con la gente, porque claro, si yo, por ejemplo, puedo hacer un cambio porque mis papás me mantienen, vivo con mis papás, estoy en la casa, el cambio solo va a implicar que no pueda ir a restaurantes. Es relativamente fácil hacer el cambio, pero si yo soy mamá, cabeza de familia, que si hago un cambio, eso va a afectar a toda mi familia, el colegio de mis hijos, la comida, los servicios, me van a sacar de la casa, pues yo no voy a hacer un cambio, ¿cierto? Y creo que también es peligroso cuando decimos, bueno, es que cambiar, si tú no cambias y te quedas en lo mismo es porque eres cobarde y realmente... Claro, tenemos miedo porque de eso que nosotros estamos haciendo, aunque no nos llene, todo nuestro sistema familiar se está nutriendo. Así que mi recomendación en ese cambio de propósito de vida, cuando la situación es vital, o sea, yo creo que si la única razón por la que no estás cambiando tu propósito de vida que te incomoda es por el que dirán o por las posesiones materiales en las que tienes que hacer un retroceso, creo que hay muchas más posibilidades de un trabajo mental donde tú digas, listo, lo voy a hacer y desacelero un poco mis resultados de cara a la gente, pero empiezo a vivir más en propósito. Ahora, si lo que se va a ver afectado es tu mercado, tus servicios públicos, la salud de tus hijos, sí, el colegio, sí. Mi recomendación es que se haga un plan, o sea, no quedarse quieto. Se hace un plan financiero para que en algún momento de la vida tú puedas cambiar el propósito con seguridad. Y eso que va a generar a nivel cerebral una certeza de que esa situación no es permanente. Y como hay una motivación, tú todos los días empiezas a encontrar la forma de hacerlo distinto. Vamos a poner un ejemplo también para que quede más claro. Supongamos, yo trabajo en una fábrica. Y dentro de ese sistema de producción yo soy la persona que siempre pega los botones. A mí no me gusta, entonces yo digo, ese trabajo me parece monótono, me siento cansada, me diagnosticaron artritis, bueno, 1000 cosas. Y me estoy ganando un salario mínimo y me piden horas extras y no me pagan las horas extras, o sea, todo mal por todas partes. Y además me doy cuenta que yo no vibro para nada con eso. O sea, este fue el trabajo que me tocó, lo que yo llamo mi trabajo nutricional. Sí. Ahí tú no estás viviendo en propósito, entonces no le pidas a la persona que se levante súper feliz a su trabajo pegando botones porque no le gusta desde ninguna perspectiva. Mi recomendación, ¿cuál sería? No pienses que es el permanente de tu vida. O sea, tú puedes entrar en este patrón de pensamiento de esto es lo único que yo puedo hacer, con esto vive mi familia, si yo renuncio mis hijos se mueren de hambre, hasta aquí llegué, esta fue la vida que me tocó, que es algo que se llama mentalidad fija. O te vas a la mentalidad de crecimiento y dices, listo, yo me voy a dar la oportunidad de entender a mí qué me apasiona. Me apasiona muchísimo
cuidar niños. O sea, eso es lo que a mí me llena. Yo amo cuidarlos, estar con ellos, atenderlos, enseñarles, porque yo lo disfruto mucho. Y ahí tú empiezas a pensar, listo, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, de pronto yo puedo hacer un curso de auxiliar de la primera infancia. Voy a hacer un plan para buscar la forma de ahorrar para este curso. O no, yo sé que de forma empírica yo lo puedo hacer, no necesito una certificación en esto que yo quiero crear, entonces voy a empezar a buscar algo que en Estados Unidos es muy común, que es como el side hustle, que es como ese trabajito extra que tú tienes. Y lo voy a hacer 1 horita los sábados y ya está, solamente para irme entrenando, ir teniendo experiencia. Luego voy a hacer un plan de ahorro. Entonces aquí todo el mundo dice, es imposible, tú no puedes ahorrar. La magia que existe cuando ahorras, por ejemplo acá, tú te puedes estar ganando 1.000.000 de pesos colombianos y tú estás ahorrando 10.000 pesos colombianos. Y mucha gente dice, no, es imposible. Y siempre que nos vamos profundo ante esas realidades, es una persona que está diciendo es imposible ahorrar, pero tiene su antena de DirecTV gigante en la casa, ¿cierto? O sea... O paga Netflix, paga Spotify, paga... Sí. O, ¿cierto? Entonces es como, ¿cómo yo puedo hacer un plan? O listo, yo no puedo encontrar... No hay cómo ahorrar, supongamos, no hay cómo ahorrar de ninguna forma. O sea, yo ya vivo con lo mínimo y no hay forma de ahorrar. Listo, busquemos un patrocinador. Una persona que yo le diga, mira, este es mi sueño, este es mi proyecto, yo necesito esta cantidad de dinero para vivir esta pasión y esta es la forma en la que yo te puedo recompensar luego. O tú dices, colegio, aquí estoy, denme la oportunidad de trabajar 2 horitas los sábados y así yo me entreno con ustedes y por ejemplo no tengo plata para un curso, pero es crearle un plan a ese proyecto. Es mi recomendación. Es que yo creo que ahí hay un problema y es, claro, el tener el beneficio de poder elegir un propósito de vida, de poder cambiar el propósito de vida, obviamente eso se vuelve un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay personas que ya están cambiando el propósito de vida cada 8 días, porque están esperando a que las condiciones sean dadas siempre, que las condiciones sean favorables, ¿cierto? Cuando hablamos desde el privilegio, la gente, por ejemplo, cree que, es que Peranito, los papás son los dueños de tal empresa, los papás pertenecen a tal club de socios, los papás hacen tal cosa. Claro, para él súper fácil. Y la verdad es que no. O sea, cualquier cambio de propósito, digo yo, así tú estés siendo el rey de familia de los reyes de España o estés pues en un país donde tienes que caminar 10 kilómetros para conseguir agua, en cualquiera que sea tu condición, siempre el buscar un propósito diferente va a generar incomodidad. ¿Cierto? No, y sabes yo que creo que, perdón que te interrumpa, y lo he visto en nuestra relación. Ya hemos hablado que venimos de contextos económicos distintos. Cuando yo estudié mi carrera, yo lo hice con un crédito universitario. Y no es como que tan fácil como dejo esta carrera y me voy para otra y me pasan el crédito. No es así de sencillo. Si yo, por ejemplo, yo a mitad de comunicación, yo dije, amaría estudiar psicología. Y como es la misma escuela, me convalidaban muchas materias. Cuando fui a solicitar la cotización de en cuánto me quedarían los 2 semestres, pues ICETEX no me prestó. Y yo siempre tuve este amor y este deseo por el desarrollo personal, pero digamos que cuando tú estás, yo no voy a decir que yo era una persona de escasos recursos porque claramente no, pero por lo menos estando atada, bueno, no es mi papá el que está pagando la universidad y yo le digo, papi, ya quiero estudiar psicología, lo cambiamos y ya está. Cuando no es tan fácil, tú aprendes a resignarte y tratas en alguna forma de que eso que ya elegiste, como encontrarle la comba al palo. A mí me parece más duro cuando uno está en una posición de privilegio, como en tu caso, porque hay ansiedad por elección. O sea... Es lo que hablamos en estos días, que es como que todo el mundo dice como, ay, qué pesar, le mataron al papá al frente, le tocó... ¿cómo se llama aquí? Es de familia desplazada. O sea, como que todo el mundo habla de lo duro que vive una persona y de la historia de éxito en que se convierte, pero como que nadie habla de lo duro que es tener todas las condiciones para hacerlo, o sea, tener como todo a tu favor. Y no lograrlo. Que también es un escenario muy complicado, porque claro, una cosa es que vienes de un entorno
económico y social muy difícil y logras salir adelante, Sí, todo el mundo te aplaude. todo el mundo te aplaude. Otra cosa es cuando tú vienes de un entorno favorable donde todo el mundo ya espera que superes a los que te preceden, porque es Es como que una la presión tienes muy de grande. papayita y es una presión también muy grande. Justo en ese video que subí a TikTok, alguien decía, por favor, que alguien visibilice lo duro que la pasamos los que venimos de privilegios económicos. Y yo me puse a pensar en eso y claro, o sea, siempre mi diálogo interno era, ay, claro, es demasiado fácil porque el papá le montó el negocio. Y yo lo decía a modo de resentimiento porque yo siempre sentí que como todo era con las uñas, yo decía, pero hay gente que sí la tiene muy fácil en la vida y a mí como me toca esforzarme y como me toca trasnochar. Yo recuerdo que una vez me dio mucho dolor porque yo me demoré demasiado tiempo haciendo la web para el blog de Brújula de la Moda. Ajá. Cuando tenía 18 años y yo aprendí sola pues ahora hay muchas plataformas para hacerlo automatizado con inteligencia artificial, pero hace 12 años no. Entonces yo era aprendiendo con el tutorial cómo cambiarle el color al logo con HTML y aprender todo eso me hizo estar muy cansada porque pasaba horas y horas tratando de lograrlo. Y me encuentro con una niña en un evento y me dice como, mi mamá me mandó a hacer mi web. Y en ese momento recuerdo que la web le costó 1.500.000 pesos colombianos. Y yo era como, pucha, hay gente que tiene todo muy fácil en la vida. O sea, yo llevo por ahí 3 meses tratando de sacar mi blog y esta niña con plata le montan la web en un momentico, le quedó espectacular y la mía es un zapato de web. Entonces, todo eso me reforzaba constantemente como todo es difícil para mí, todo es duro, todo me cuesta más que el resto, pero al mismo tiempo ahora digo también qué difícil tener todos esos privilegios y que te estén comparando todo el tiempo. Es que también es cuando la gente mira para arriba y dice es que los ricos tienen unos problemas muy pendejos. No, los ricos tienen unos problemas, pero problemas son problemas que a la vista de los de abajo, por decirlo así, hablando despectivamente, son pendejos. Pero al rico le parecen pendejos los problemas del pobre. ¿Qué es lo que pasa? Que por esa falta de empatía, esa falta de comunicación, esa falta de desarrollo personal, es que hay esas diferencias, ¿cierto? Y a ti te pasó cuando hiciste lo de constelaciones, ¿cierto? Que tú fuiste a resolver problemas de por qué sientes que tienes un tope de facturación y había gente en eso de constelaciones familiares resolviendo el problema de que es que mi mamá me hizo esto y mi padrastro me hizo aquello y una señora dijo como, ay, los ricos sí tienen problemas muy pendejos y era como que sí, es el problema mío. Y eso pues que yo no soy rica, ¿qué tal? Pues, pero, o sea, soy muy abundante, rica no, pero rica en entonces, proceso. Claro, eso es ahí cuando uno dice, sí, todos tienen sus problemas y yo digo que tenemos el privilegio de poder cambiar de propósito de vida. Sí se puede cambiar. O sea, sí. Yo en este momento, si a mí, Cristian Agüero, en este momento me da la gana de decir, mañana empiezo a estudiar medicina y me dio la gana de ser médico, lo puedo hacer, porque es que ya no es como antes, como que estás muy viejo para ser... No, o sea, yo podría empezar a estudiar medicina mañana, pues si me aceptan en la universidad, supongo. Pero podría hacerlo, pero, o sea... Es la frase de Spider-Man, o sea, es como que un poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, si usted tiene la posibilidad de cambiar su propósito de vida, que en conclusión de este podcast, y aquí voy a empezar como a regañarlos, si usted tiene la posibilidad de decir, sí, puedo cambiar mi propósito de vida, tengo la responsabilidad de tomarme eso con seriedad y de afrontar la incomodidad que eso va a generar, no importa en el nivel en el que te encuentres, tiene que generar incomodidad. Y todos podemos hacerlo. El que no lo hace por ego, digamos que tiene un camino de trabajo personal, el que no lo hace por sus necesidades básicas no cubiertas, también puede hacerlo. Probablemente uno se demora un poquito más, ¿cierto? Porque hay que encontrar la forma de hacerlo sin poner en riesgo las necesidades básicas, sí. Pero todos tenemos un camino para hacer ese cambio. Y creo también que en ese poder que conlleva una gran responsabilidad, esa responsabilidad debe estar muy ligada a ser conscientes de lo que hablábamos y es de la ansiedad por elección. Y es que hoy con las redes sociales tenemos una ventana tan grande donde podemos ver tantos propósitos de vida que se contamina el propio propósito. O sea, cuando no teníamos las redes sociales, tú tenías un marco de referencia más cerrado. Por ejemplo, en mi caso,
yo me sentía muy incómoda en la elección de mi carrera porque mi hermana mayor... ¿Muy cómoda o muy incómoda? Incómoda. Incómoda porque yo siempre sentí en mi corazón que quería estudiar comunicación. Bueno, en realidad mi foco era el periodismo, pero mi hermana mayor es arquitecta, luego médica, luego ingeniera civil, luego otra médica y luego una odontóloga. Y yo, comunicadora, gracias. O sea, como que puras profesiones de trayectoria, de renombre, de... Las de toda la vida, la sí, profesión o sea, de toda la vida, o sea, sí. sí. Como que yo siento que en mi familia solo faltó un sacerdote y un abogado. Ajá. Entonces, claro, todos mis tíos decían que yo debía ser abogada o que yo era muy inteligente, que debería estudiar ingeniería. Afortunadamente, tuve a mi papá que me dijo, pues vas a ser la mejor comunicadora si eso es lo que amas. Pero cuando tú, digamos en mi caso, yo tenía 5 hermanas para comparar un poco mi propósito de vida, hermanas medias, mucho más grandes que yo, pero como que ese era mi marco de referencia. El problema hoy es que el marco de referencia es el mundo entero. No, y la inmediatez. Porque eso es otra cosa a la que yo quería ir, y es que nuestros papás estaban en una época, vivieron una época donde, o sea, donde el tiempo, siento yo, no le tenían como miedo al tiempo. ¿Sí me entiendes? Era como que, ¿usted qué quiere ser? Cardiólogo. Y entonces era como que, ok, cardiólogo, 6 años de universidad, bueno, 7 en la Antioquia por los paros, 4 años de especialización, 4 años, bueno, aquí pues no estoy seguro, pero 4 años de internista, sí. 4 años de yo no sé qué y otros 2 años de cardiología, y a los 16 años eres cardiólogo. Y la gente era como que, ok, va para esa. ¿Por qué? Porque mi papá es cardiólogo, porque mi mamá es cardióloga, porque mis papás fundaron el colegio de cardiólogos de Antioquia, voy para esa. Y era como 16 años, va. Ahora a uno le dicen 4 años de carrera, 2 años de especialización, 3 años de cosa, y uno es como que, bueno, voy a terminar a los 30. Y va uno y abre sus redes sociales y encuentra niños de 16 años, la que vimos que hace dropshipping, diciendo que gana $1 millón, que ha facturado $2 millones, y ya tú sabes que por sacar el título de cardiólogo no te aseguran que vas a ganar $1 millón. Entonces, vivimos también en esa época de la inmediatez, y eso también ha hecho que el brinco entre propósitos de vida sea mucho más constante, porque aparte de que tenemos esa posibilidad, tenemos un síndrome del objeto brillante gigante, y es que estamos expuestos a tantas cosas que tú dices, mi propósito de vida es, no sé, cuidar niños, quiero hacer eso. Entonces, claro, si estás en un contexto, digamos, donde son tus necesidades, el miedo físico, que es el que llamamos de no vas a tener con qué comer, con qué pagar salud, con qué transportarte, que es un miedo tangible de si no tengo plata pasa esto, literal. Ese miedo es como que, ¿cómo lo afronto? Con un plan. Entonces es lo que tú dices, ok, ¿cómo puedo ahorrar 10,000 pesos mensuales para lograr hacer un curso, una técnica? Y la voy haciendo los sábados, 2 horitas cada sábado. Entonces ahí es cuando empieza a jugar el tema de la inmediatez, porque te empiezas a hacer cuentas. Ok, 10,000 pesos mensuales son 120,000 pesos al año. La técnica me vale 2 millones, entonces tengo que ahorrar 120,000 pesos. Tengo que ahorrar ¿cuántos años? Tengo que ahorrar 5 años. No, pues mis matemáticas no son las mejores, pero tengo que ahorrar 5 años para poder empezar a hacer la técnica, y la técnica se termina en 6 meses si estudiara todos los días, pero como tengo que estudiarla los sábados, me voy a demorar no 6 meses, sino que me voy a demorar 2 años. Entonces ya son 5 años de ahorrar más 2 años de la técnica para poder empezar a trabajar en lo que creo que es mi propósito de vida. Sí. Y como estamos expuestos a tanta inmediatez, sin empezar a trabajar por ese propósito de vida, lo desechamos. Porque queremos algo que nos genere un ingreso y rápido, que sacie nuestras necesidades más rápido. Claro. Entonces yo siento que es como esa responsabilidad de tomarlo de, ok, puedes cambiar, puedes elegir un nuevo propósito de vida, pero como que hay que afrontarlo como es, y dejando a un lado la inmediatez a la que tanto estamos expuestos. Hablando de la inmediatez, yo no sé si te he contado esta historia, pero cuando yo empiezo este tema de redes sociales, que fue hace 12 años, que significa que no había demasiada gente brillando en redes sociales, pero ya habían unos creadores haciendo cosas importantes, yo recuerdo que hubo un momento en el que estaban en los Olímpicos y Mariana Pajón, creo que Mariana Pajón es una, ¿cómo se dice eso? Bicicrosista. Pues ella es la campeona mundial de BMX en el mundo. Mariana Pajón creo que tenía como 20 años, algo así, yo tenía 18, y yo recuerdo que cuando ella, creo que ese año ganó los Olímpicos, sí. Y cuando yo veo que ella ganó, yo empiezo a llorar horrible, horrible. Y yo ¿de la emoción? No, yo sentía un vacío en mi corazón y mis papás me decían, ¿qué te está pasando? Y yo,
ella tiene 20 años y ya es campeona olímpica y yo tengo 18 y no he hecho nada en mi vida. O sea, lo único que yo hago es estudiar y tratar de sacar un blog adelante. Y fue tan fuerte para mí que, bueno, fuimos donde yo tenía una cita con una alergóloga, a mí me estaban mandando unas pastillas para el acné en ese momento y la doctora le dijo que si me había notado algún comportamiento extraño y mi mamá le dijo, sabes que sí, ella es muy feliz, muy alegre. Y resulta que se puso a llorar horrible cuando ganó Mariana Pajón, diciendo que no había hecho nada con su vida, y ahí fue donde tuve cita con psiquiatría y fue mi primer diagnóstico de depresión. Y yo miro en retrospectiva y yo digo, claro, cuando tú no tienes la madurez de desacelerar tu vida, aunque la gente vaya a 1000, lo más probable es que termines en una depresión. Y yo tenía 18 años, o sea, 18 años es juventud en estado puro. Pues sí, es como que si lo comparas con lo que es o sea, tu papá tiene 80 y, o sea, todavía brinca del carro cuando se baja el carro, nosotros brinca al piso y tiene 80. Y yo digo, o sea, 18 años es una cuarta parte de lo que tiene tu papá. O sea, todavía te faltan 3/4 partes. Sí. Y uno dice, 18 es mucho, soy muy grande, tengo 18, he vivido muchas experiencias. Y es como que te falta. Y creo que eso es lo que pasa ahorita mucho cuando tú hablas de la inmediatez. Que entonces, bueno, y también quería decir que nos pasó a nosotros muchas veces también. Nosotros, amigos, hacíamos de todo. O sea, todo. Bueno, a mí me gusta porque aprendí un montón, entonces yo sé de dropshipping, yo sé de venta de infoproductos, yo sé de 1 a 1, aprendí de todo, pero nos metimos en todo lo que pareciera que diera plata. Tuvimos tienda de zapatos, tienda de mamelucos, mejor dicho, que no, hemos vendido productos físicos. Y es por esa comparación constante de esta persona está haciendo esto, está generando plata muy rápido, entonces yo también lo hago. Quiero hacer. Ajá. Y creo que más o menos hasta hace 1 año y medio fue que tomamos esa decisión de un momento. ¿Estamos viviendo el propósito real o simplemente queremos ser máquinas de generar plata? Porque eso son dos cosas muy distintas. Listo, es súper importante tener tus necesidades básicas cubiertas, pero ¿hasta qué punto nos estamos desconectando del propósito simplemente por ese ego que te genera el dinero, el reconocimiento, ¿cierto? Como querer estar en todo. Yo, por ejemplo, me moría por tener todos los niveles de Hotmart. Hotmart que da diferentes sí, que si vendes premios por Hotmart facturación. Black, Hotmart, yo no sé qué. Sí, es como que ahorita somos Hotmart Black y yo digo, estoy bien, o sea, ni siquiera sé qué sigue de ahí para arriba y no me interesa los otros niveles. Y si llegan, súper rico, pero ya no es desde esa carencia, porque siento yo que mi propósito de vida principal es que por lo menos una persona se sienta impactada con lo que yo hago, pero a nivel familiar tengo muy claro que mi propósito está en mis hijos. Lastimosamente cuidar los hijos no da plata, pero yo estoy segura, por ejemplo, que si a nosotros las mamás el sistema nos pagara por ser mamás, muchas renunciarían a toda su vida profesional por dedicarse a sus hijos. Lastimosamente el sistema no funciona así. Y sí, lastimosamente, o sea, siento yo que es un propósito, o sea, muy válido. Sí. Decir, quiero dedicarme a mis hijos es un propósito de vida muy válido. Espectacular. Y es hermoso. Pero de los más difíciles de cumplir. Sí. Si no tienes el apoyo o la forma de hacerlo. O sea, también, vuelve y juega. Es cuestión de un plan, o es cuestión de trabajar miedos. Yo lo escuchaba en un podcast y es como es cuestión de trabajar los miedos físicos, que son esos miedos tangibles para el ser humano, ¿sí? Que son esos miedos de no voy a comer, me voy a morir. Y están los miedos que no son tangibles, que son miedos psicológicos y son miedos que están basados en el qué creo que va a pasar, que también son muy difíciles de trabajar, ¿cierto? A veces hasta más difíciles de trabajar que los miedos físicos. Pero sí, o sea, tener el propósito en este caso de ser mamá, no de ser mamá, de estar ahí con tus hijos todo el tiempo, también requiere o de trabajar los miedos físicos o los miedos mentales, con un plan. Pero, ¿de qué estás hablando? No, está súper bien. No, pues estabas hablando de que si a las mamás les pagaran. Sí, claro, por ejemplo, yo le digo a Cris, o sea, yo entiendo que, digamos, una mujer que decide, porque esto es una decisión, quedarse en casa cuidando a sus hijos, porque hay un acuerdo, o sea, no por imposición obviamente, sino porque hay un acuerdo de yo como hombre voy a trabajar, tú estás bien con quedarte en la casa, esa sería mi vida ideal. Amor, apunta, no mentira. Pero esa sería mi vida ideal.
realmente lo que ha sucedido es que obviamente pues todo está muy construido desde lo que yo soy como marca personal. Entonces yo decirte mañana pues no voy a volver a trabajar ni un solo segundo, no es viable en este momento, justo por ese miedo físico. O sea, porque es que literalmente si yo me desaparezco por completo, pues yo sé que tú logras levantar la parte financiera, pero va a tomar tiempo y hay que hacer un plan porque tú estás detrás de monetizar un montón de cosas, pero yo soy la imagen, Ajá. como la persona que aparece. Entonces, Sí, y ahí es donde juega aquí. Más sin embargo, sin embargo, por ejemplo, nosotros cuando nos dimos cuenta, o sea, esa es una frase que yo voy a utilizar en un reel y es como que si no sacrificas, si no te sacrificas ahora por tu futuro se vuelve el sacrificio. Y en este momento nosotros, digamos que estamos pagando ciertos platos rotos de ese deseo de inmediatez de picamos aquí, picamos aquí, picamos aquí, picamos aquí. Porque ahora decimos, pucha, por tratar de hacer esto y esto y esto, nos metimos en esta y estas deudas, este negocio no funcionó, este negocio no funcionó. Entonces, en vez de ser expertos en una cosa, nos volvimos medio mediocres en muchas pequeñas cosas que no nos daban lo que necesitábamos. Ahora decimos, ok, estamos enfocados en este negocio, pero ya tú no te puedes retirar y desaparecerte de las redes, que es como que nuestra meta, ¿cierto? Tú y yo lo hemos hablado, queremos trabajar hasta cierta edad, a esa edad, ¿qué plan financiero necesitamos para podernos retirar? Pero ya, ahora sí, cuando superamos ese problema de la inmediatez, que dijimos, ok, dentro de 15 años, decir que vamos a tener 45 es como que, vas a tener 45, pero es como que, ok, pero todavía nos queda otros 45 años, no, si vivimos yo hasta quiero, los 90, no, yo quiero que me o queden otros por ahí 55. 70 más. Exacto, pero porque ya logramos superar eso. Pero uno podría decir, ahora, sin embargo, digamos que tú estás más liviana, por decirlo Exacto, así. entonces lo que yo quería decir era que yo llenaba mi agenda con un montón de cosas porque para mí el propósito era hacer plata, Ujú. ¿cierto? Y me llenaba con un montón de cosas y cosas muy asociadas al ego. Cuando yo logré reconocer que el verdadero propósito de mi vida y el más genuino y el más puro era acompañar a mis hijos a crecer, empecé a recibir las respuestas de cómo lograba seguir generando dinero cumpliendo mi propósito mayor. Y cuando tú logras conectar con ese propósito y eres capaz de decirle no a todo lo que contamina el propósito alrededor, es súper liberador. Sí, eso te iba a decir. Que a qué estás dispuesta a decirle no y a renunciar para poder cumplir ese propósito. Porque dentro de lo que tú estás buscando, que sí, tu propósito, bueno, nuestro propósito es estar ahí con ellos, libres, hay que renunciar a ciertas cosas ahora, Sí. ¿cierto? Que es lo normal, o sea, tienes que renunciar a una cosa para poder conseguir otra. Le dices, cuando dices que sí a algo, le dices que no a otra cosa. Eso era como, y como para ir concluyendo, que ya llevamos aquí como una horita hablando, cuando tú hablabas del tema del propósito, que como consejos finales, como resumen para ir cerrando, entonces yo diría, porque me gusta como hacer un resumen para que la gente diga, wow, de verdad aprendí algo de esto. Yo diría que, bueno, primero es entender que sí es posible tener un propósito diferente, es posible cambiar de propósito de vida. Dos, tener la libertad de cambiar de propósito de vida implica asumir la responsabilidad de cambiar de propósito de vida, lo que implica trabajar, tener un despertar, por decirlo así, en temas de creencias y todo eso. Tres, más que cuando tú hablas de lo de Mariana Pajón y dices como que tienes que entender que tú tienes que desacelerarte para no tratar de competir con los demás, yo le agregaría a eso o cambiaría eso, y es más entender que, o sea, como que debido a esta exposición que tenemos tan grande, tienes que trabajar primero esa mentalidad de es contigo, o sea, es como que vas a, y muchos lo repiten, y entrenadores, y es que la competencia no es con los demás, es contigo mismo, pero es que es real. O sea, porque siempre, si tú siempre vas pensando en lo que está haciendo el otro, siempre va a haber alguien que supere, Sí. ¿cierto? Entonces, claro, para nuestra generación era como que, juepucha, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, bueno, se volvió tiene 30 y yo no sé cuántos años y tiene cuántos millones, listo, y uno se estresa. Porque bueno, Mark Zuckerberg tiene, no sé, 36 años, nosotros tenemos 30, es como que me quedan 6 años para lograr lo que logró él. Vaya, busque, que ya hay niños de 18 años, 19, que aparecen en la revista Forbes como los billonarios antes de los 21. Y es como que, uy, vos vas a cumplir 30, ellos te van ganando por 9. Entonces es como que si tú siempre estás en esa
cosa de mi propósito de vida es competir y ganarle a los demás o con quién me comparo, siempre, o sea, no vas a lograr una plenitud en tu vida, sino que tienes que trabajar eso de es contigo, la competencia es contigo, trabajas es contigo mismo, porque si no va a ser súper difícil, porque en tu caso, claro, a los 18 estabas triste por Mariana Pajón, ya muy probablemente hay muchachas que más jóvenes que estarán logrando lo de Mariana, pues por ejemplo, mira ese muchacho en la selección de España, 16 años y ya jugando una Eurocopa. Uno a los 16 años que estaba haciendo. Sí, yo sé. Entonces es como que, pero si no tienes esa conciencia elevada de, es que no me importa que él tenga 16 años, yo voy por donde yo voy, al ritmo que me funciona a mí, vas a vivir una vida frustrante y nunca vas a poder alcanzar plenamente ese propósito, porque siempre vas a tener esa comparativa y vas a regresar a esa inmediatez que te ofrecen las redes sociales. Eso sería como mis conclusiones. Me encanta. Súper ¿Algo cierto. más que Y quieras? no, les quiero hacer un regalo. Nosotros tenemos un ebook gratuito y en ese ebook hablamos en general de cómo reducir la jornada laboral, pero toda la parte inicial del ebook está enfocada en Ikigai, propósito de vida. Así que vamos a dejar link en la cajita de información para que lo puedas descargar, lo puedas tener. Es súper completo y realmente esperamos que sea una luz para complementar todo lo que vimos en este podcast. Gracias por acompañarnos. Recuerda que siempre te esperamos en @ en la casa hablamos _ en Instagram, @ en la casa hablamos en TikTok. Si escuchas esto en Spotify, por favor dale 5 estrellas para que ranqueemos mejor. Compártelo con otras personas que están en este proceso de cambio y de transformación. Gracias por apoyarnos. O si usted es pues el médico que va a decepcionar a su familia, que porque toda su familia es de médicos, pues mándele esto a sus papás. Y dígale, vea, pa, esta gente dice que yo puedo ser médico y hacer crochet. Papi, mira, te voy a dejar esto. Mira este video. No diré nada, no pero me habrá huevonemos. señales. No, mentiras. Gracias por estar aquí, los queremos mucho. Nos Gracias. vemos en un podcast tuyo, que supongo que esta Sí. semana habrá otro podcast tuyo, otro video tuyo pues en tu canal y nos vemos en otro episodio de La Casa Hablamos en el canal de Tati Uribe. Te amo. A los que les Chao. duele. Chaito.